Esto que vamos a leer te sirve a ti, te ayuda, te levanta el ánimo. Leer la Biblia, leer los textos sagrados antiguos, levanta el ánimo porque tienen una sabiduría que desconocemos. Es una sabiduría no comercial, una sabiduría profunda. Y ese, curiosamente, es precisamente el libro que vamos a comentar hoy día, que voy a comentar con ustedes, y gracias por estar aquí oyéndolo. Difundan esto, difundan esto. Debe haber mucha gente que quiere también algunas palabras distintas, ¿no? Que lo saquen a veces de una emoción, de una manera de vivir ya cansadora. Hay mucha gente que está buscando una palabra de aliento, una palabra de fuerza, una palabra de ánimo. Y los textos sagrados, la Biblia, estas palabras son un camino, un trayecto, una trayectoria, un objetivo, un final, un principio, un camino. Que más adelante se traduce en una persona, en Jesús, que lo declara: yo soy el camino. Y eso también lo vamos a comentar a su tiempo. Así que bienvenido, comparte este video, dale un like, así podemos ir extendiendo de a poco estas reflexiones, y comenta qué es lo que piensas tú de todo esto, qué es lo que crees, qué te ha pasado, que probablemente en algún minuto necesites estas palabras. Así que bienvenidos, vamos al libro de la sabiduría. Capítulo 1, de inmediato, versículos 13 y 14. Que no fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Él todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni imperio del Hades sobre la tierra. Empezamos ya con problemas. Claramente insiste la Biblia aquí y en otros lugares que no fue Dios el autor de la muerte, sino de la vida. En el fondo la muerte no existe. La muerte no existe. ¿Qué es la muerte? ¿Cómo pudiera uno definir la muerte? La muerte es el término de algo que está vivo. La muerte es el momento en el que algo que está vivo deja de estarlo. Pero así no es. Si uno busca la muerte no existe. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está? Si uno ve un cadáver, el cuerpo de alguien o de algo, digo, de algo me refiero a los animales, ¿no? ¿Está la muerte ahí? No está. No está. En estricto rigor, uno solamente ve un cuerpo que ya no tiene vida. Un cuerpo humano que ya no tiene vida. Una lagartija que ya no tiene vida. No tiene vida, no tiene ánimo, no tiene movimiento, no tiene funciones. Pero si uno se pone a buscar la muerte, ¿dónde está? A eso le llamamos muerte, a ese estado, al estado de perder la vida le llamamos muerte. Pero la muerte en sí misma no existe, no está. ¿Dónde está? ¿Dónde está positivamente? No está. Y esto suele poner en aprietos a algunos que piensan que entonces Dios no es el creador de todo, sino que hay alguien más que ha creado algo, en este caso la muerte. En realidad, la muerte no es algo que exista positivamente, como acabo de decir, aunque en apariencia lo parezca. La muerte es el fin de una existencia, es el término de un algo que es la vida. La vida es el ser positivo, la muerte es la interrupción de esa existencia. Entonces, no hay algo creado que se llame muerte. No hay. Por tanto, nadie ha creado algo que se llame muerte, ¿no?
¿no? Sino que es el término de la vida. Pero miren lo que dice el versículo 14. Él todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte. Esta es la versión de la Biblia de Jerusalén. Todo lo creó para que subsistiera. No hay en las criaturas del mundo veneno de muerte. Las criaturas del mundo son saludables. Yo creo que hay que darle vuelta a eso. Porque uno empieza a preguntarse, ¿qué acaso somos eternos? Va por ahí el asunto. Capítulo 2. El capítulo 2 es magnífico. Lean el libro de la sabiduría, que no es excesivamente largo. El capítulo 2 es extraordinario. Yo diría que el capítulo 2 es una acertadísima visión de lo que tanto hoy como en muchas épocas de la historia humana vivimos y experimentamos por parte de los necios, entre comillas, los que nos consideramos buscadores de Dios, creyentes, cristianos, que el texto llama justos, pero es solo una denominación. Hay una suerte de envidia, de mala leche por parte de los no creyentes hacia los creyentes. Les molesta y lo dejan ver. Les molestan los creyentes a los no creyentes. Nos critican. Se burlan. Los acontecimientos sociales de este siglo XXI, los movimientos de ciertos grupos que han aparecido en lo social y que se han injertado en lo político, dicen, con otras palabras más actualizadas quizás, lo mismo que lo que dice este texto. Sea nuestra fuerza la norma de la justicia. Y se imponen mediante la burla, la descalificación, la ley. Claro que sí. Por la fuerza están imponiendo sus ideas. Grupos actuales enquistados en la realidad social. Un quiste que enfermó la realidad social y que ahora está tratando de extirpar una buena parte de la realidad social, de nuestros valores con los que todos crecimos. Y el asunto es que está cambiándolo por pseudo valores, por antivalores, que está tratando de decorar como si fueran valores. Está tratando de decorarlo merced a que tenemos derecho. Entonces con eso lo están tratando de decorar para que parezcan valores y son antivalores. No es que es un cambio de otros valores, no, son antivalores. O sea, están queriendo destruir otros valores con esto que están imponiendo hoy. El versículo 12, por ejemplo, es claro. Voy a leer lo que dicen estos versículos. Tendamos lazos al justo que nos fastidia. Se enfrenta a nuestro modo de obrar. Nos echa en cara faltas contra la ley y nos culpa de faltas contra nuestra educación. Se gloría de tener el conocimiento de Dios. Lleva una vida distinta de todas y sus caminos son extraños. Es lo que incluso hoy dicen acerca de los creyentes. Es que ¿cómo puedes creer eso? Es que ¿por qué tú discriminas así? Entonces quieren nuestra muerte y nos están discriminando a nosotros.
La actualidad de estos versículos es impresionante. Por eso yo te invito y les digo, lean la Biblia. La Biblia ilumina los textos sagrados antiguos, tan antiguos como estos, iluminan la vida de hoy. Ellos no entienden, no logran penetrar o comprender estos caminos extraños que algunos queremos o nos esforzamos por vivir, con costumbres y pensamientos que les parecen atentatorios contra las costumbres de ellos. Y entonces, por tener el poder, las quieren erradicar y poner sus propias costumbres como las únicas valederas, las únicas correctas, sus antivalores. El capítulo 3 de Sabiduría es mucho más extraordinario aún. En el versículo 1 dice, en cambio las almas de los justos están en las manos de Dios. Las almas de los justos están en las manos de Dios. Este versículo debiera ofrecer tranquilidad a todos los que decimos creer en Dios. Nuestra garganta, nuestro nefés, nuestra vida entera, nosotros como criaturas, estamos en las manos de Dios. Dios nos sostiene, vela por nosotros, nos cuida. A veces de maneras que no entendemos, que nos parecen también dolorosas. La palabra justos no se usa para señalar que somos detentores de justicia o que seamos santos absolutos, sino para señalar a los creyentes, diferenciándolos de los que no creen. Ese es un poco el sentido de la palabra justo cuando se usa en la Biblia. De manera que no debemos sentirnos lejos, aparte o separados de las manos de Dios por no ser tan justos como debiéramos. ¿No? Es cierto, solemos ser infieles. No cumplimos 100% la palabra sagrada, la palabra santa. No lo hacemos. ¿No? Somos infieles. Pero al revés, Dios es justo y fiel para perdonarnos, para darnos tiempo, ¿no? Y algunos ya estamos viejos. Y en nuestra vejez hemos vuelto a nuestro primer amor, a nuestro amor de infancia, a las manos de Dios. Por el contrario, sabiendo que estamos en las manos de Dios, nuestros afanes deben ser la mayor justicia. Capítulo 3, versículos 5, 6. Por una corta corrección recibirán largos beneficios. Pues Dios los sometió a prueba y los halló dignos de sí, como oro en el crisol, como a Job. Dios estaba tan seguro de la fidelidad de Job que desafió la tentación del Satán y dejó que el Satán probara a Job. Y Job salió victorioso. A nosotros nos pasa algo similar. A veces pasamos por situaciones muy graves, muy fuertes, y empezamos a preguntarnos dónde está Dios, por qué Dios no está aquí, y nos desesperamos. Pero cuidado, tomémoslo como una prueba de Dios y salgamos triunfantes de esos momentos penosos, tristes y preocupantes, ¿no? Salgamos victoriosos de ahí, sigamos adelante, perseveremos hasta el final, no decaigamos, no tiremos la toalla.
El Antiguo Testamento está acostumbrado a hablar de corrección, de corregir las conductas de los que obran mal por medio de castigos o de situaciones no agradables, sobre todo para el creyente que ha cometido alguna infidelidad a la relación amorosa y la confianza de Dios. Y la promesa para quienes soportan esa corrección, esa prueba de Dios, son mayores beneficios, mayor pureza. Se le compara con el oro, se le somete al fuego para darle mayor pureza y extraerle todo su valor. El oro purificado al fuego vale más. Mayores beneficios. Esa sola promesa debiera darnos esperanza. Todo esto redundará en mayores beneficios. Y en la vida real conocemos situaciones así. Yo conozco muchas situaciones así. Personas que han perdido todo lo que construyeron por un terremoto, un accidente, pero que son capaces de seguir adelante, de levantarse, de avanzar, y después vuelven a tener lo que tenían, y a lo mejor de maneras más beneficiosas todavía. Versículos 9 y 10 del mismo capítulo 3. Los que en Él confían entenderán la verdad. En cambio, los impíos tendrán la pena que sus pensamientos merecen. Miren, cuidado con esto. Son muy interesantes, porque se habla de la confianza y los pensamientos confiados y los pensamientos impíos. Los pensamientos positivos y los pensamientos negativos. Los pensamientos de fuerza, de resiliencia, de seguir adelante, y los pensamientos de rabia, de dolor, los pensamientos impíos, de maldad. Dice que los que confían entenderán todo, y los que tienen pensamientos negativos, malos, tendrán la pena, el fruto de sus pensamientos. Cuidado con lo que pensamos. Estos versículos son muy interesantes porque hablan de la conciencia, del trabajo interior de la persona. Ya en otras partes de la Biblia expresan ideas similares a esta, hablando de que el hombre es lo que son sus pensamientos. Hoy sabemos que los pensamientos provocan emociones y las emociones acciones. Por tanto, hablar de los pensamientos es hablar de toda la gama constitutiva del acto humano. Hablar de los pensamientos es hablar de toda la gama constitutiva del acto humano. El acto humano deviene de los pensamientos. Que provocan emociones. Y las emociones me hacen mover la voluntad, actuar. Si mis emociones son negativas, paralizantes, no voy a hacer nada. ¿Pero por qué eso? Porque tengo pensamientos negativos, paralizantes. En este versículo habla de la confianza. El que confía se entrega, no duda y espera la realización de aquello en lo que confía, los movimientos de aquel en quien confía. Una vez terminado el acto, conocerá el resultado y la esencia de aquello en lo que confió. Entonces sabrá la verdad. ¡Qué camino tan interesante! Cuando yo tengo pensamientos de confianza, cuando yo tengo pensamientos de fe, entonces mis emociones son de confianza, de fe, de ánimo, y mis emociones me motivan a realizar actos. Y una vez que realizo los actos, veré los frutos de los actos. Conoceré la verdad de todo lo que he venido pensando. Tendré más confianza, creceré.
Y si es al revés, los frutos de mis actos son el producto de mis pensamientos. En este caso, el versículo deja entender precisamente que la verdad ya está, ya es así, ya es tal cual se confió. Y el que confía solo podrá por fin entender esa verdad. La verdad ya es, solo hay que entenderla. La verdad ya es, solo hay que entenderla. A los impíos les ocurre lo mismo, pero en sentido inverso. Obtienen al final el producto de sus pensamientos impíos. Como piensan, les ocurre. Como piensan, nos ocurre. Como pensamos, nos ocurre. No se trata de solamente de pensar, ¿no? Pensar así, no, se trata de pensar en profundidad. Un pensamiento real, confiado, que te provoque sentimientos. O sea, esa unión es importante, el pensamiento y tu sentimiento, tu emoción. Movilizar la emoción, que pueda movilizar tu voluntad. Capítulo 3, versículo 16. Wow, desaparecerá la raza nacida de una unión culpable. Los hijos de adúlteros no llegarán a sazón. Desaparecerá la raza nacida de una unión culpable. Desaparecerá. Me pregunto, ¿quiénes eran los judíos, los hebreos de comienzo de la era bíblica? ¿Cómo eran que debían casarse entre ellos? Porque si se casaban o procreaban con otros pueblos, comenzaba a surgir una raza que debía ser exterminada. Pues duro es el fin de una raza inicua, dice el versículo 19. Esto hay que leerlo con calma. Pero los judíos de los comienzos de la época bíblica, de estos comienzos de los que habla la sabiduría, parece que están teniendo el problema con la raza que está iniciándose, ¿no? Y si no cumplían con los preceptos de emparentarse entre ellos, es una raza inicua, ¿no? El adulterio, ¿no? O sea, un pueblo que, Israel en este caso, que se unía a otras razas, a otros pueblos, era una raza inicua que había que exterminar. ¿Por qué? Eso hay que leerlo con más calma, ¿no? Y entenderlo, hay que buscarlo. Es una elección de Dios a la larga. Capítulo 4, versículo 1. Mejor es carencia de hijos acompañada de virtud, pues hay inmortalidad en su recuerdo. Mejor es carencia de hijos. Aquí hay una insinuación bastante clara de que de alguna manera la Biblia acepta y sugiere el celibato en pos de un objetivo considerado virtuoso. Mejor es carecer de hijos si todo esto va acompañado de virtud. O sea, si tú buscas la virtud, carece de hijos, no tengas hijos. Wow, esto es súper interesante. No tengas hijos si buscas la virtud, porque eso es mejor que tener hijos y no ser para nada virtuoso, ¿no? Tener hijos y tener problemas con los hijos y tener peleas con los hijos, si no los vas a criar bien, si eres un padre, una persona negativa, deshonesta, que le enseñarás malas costumbres, groserías, que no llevarás una vida bonita, plena, amorosa, ¿no? Con ellos, les vas a hacer daño a ellos y a todo lo que te rodea. Entonces, si buscas la virtud, mejor es tener hijos. O sea, mejor es carecer de hijos.
es indudablemente una insinuación al celibato. No tengas hijos si buscas la virtud. Dedícate a la virtud. Si tienes hijos, dedícate a los hijos. A eso me refiero. Si tienes hijos, dedícate a los hijos. Críalos bonito porque eso es virtuoso también. Si tienes hijos, dedícate a los hijos. Si quieres dedicarte a otra cosa, entonces no tengas hijos, porque es mejor. Si quieres dedicarte a lo virtuoso, no tengas hijos. No, si no los vas a abandonar una de las dos cosas. O vas a abandonar a tus hijos, o vas a abandonar el objetivo, tu virtud, lo que tú querías. Sigamos. Capítulo 6, versículos del 2 al 12. Les voy a leer este párrafo que es largo, pero es extraordinariamente interesante. Estad atentos a los que gobernáis multitudes. De nuevo, estad atentos, los que gobernáis multitudes, y estáis orgullosos de la muchedumbre de vuestros pueblos, porque del Señor habéis recibido el poder, del Altísimo la soberanía. Él examinará vuestras obras y sondeará vuestras intenciones. Si como ministros que sois de su reino no habéis juzgado rectamente, ni observado la ley, ni caminado siguiendo la voluntad de Dios, terrible y repentino se presentará ante vosotros. Porque un juicio implacable espera a los que están en lo alto. Al pequeño por piedad se le perdona, pero los poderosos serán poderosamente examinados. Que el Señor de todos ante nadie retrocede. No hay grandeza que se le imponga. Al pequeño como al grande, él mismo los hizo, y de todos tiene igual cuidado. Pero una investigación severa aguarda a los que están en el poder. A vosotros pues, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendáis sabiduría y no faltéis. Porque los que guarden santamente las cosas santas serán reconocidos santos, y los que se dejan instruir en ellas encontrarán defensa. Desead pues mis palabras, ansiadlas, que ellas os instruirán. Es una defensa absoluta de la sabiduría que contienen las palabras de Dios. Absoluta. Pero es también una advertencia absoluta a los poderosos. De alguna manera les está diciendo que todo lo que hay en el mundo es reino de Dios. Todo esto es reino de Dios. Esto lo hizo Dios. Todo. Y necesita gente que administre todo esto que hizo. Entonces, se formaron ciudades. Bien. Nos amontonamos los seres humanos en unos espacios para poder vivir. Bien. Entonces Dios pone gente que administre a los demás seres humanos y que les dé las condiciones básicas positivas para poder vivir. Entonces, los que más poder tienen serán examinados al dedillo, porque tienen mayor responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y la promesa es que serán examinados. Son sugerencias, advertencias, consejos dirigidos a los poderosos. En el ámbito judío, por ejemplo, van dirigidas a los poderosos de la sociedad judía. Pero claramente se puede extrapolar. Y ese es también el sentido universal y perenne de la Biblia. Se pueden extrapolar a nuestros días y a nuestros gobernantes y políticos. Tiene un tono bastante severo y crítico, como acostumbra la Biblia tratar con el poder y la política. Y aún una lectura superficial nos traslada hasta nuestra época. El autor advierte a los soberanos que dicha soberanía y poder la tienen porque Dios mismo lo ha querido así. De manera que Él
será quien pida cuentas al fin y al cabo de lo que los poderosos han hecho con ese poder. Sondeará vuestras intenciones, dice el texto. Y aunque al pequeño se le perdona, al poderoso no le será tan fácil y serán poderosamente examinados. Una investigación severa aguarda a los que están en el poder. No hay más explicación. El asunto está feo para algunos políticos de hoy día que están tratando de arrimar, juntar, guardar para sí y a ver si pueden huir después del severo juicio que se les avecina. Porque han sido egoístas, porque no han procurado todos sus esfuerzos para beneficiar a aquellos que están bajo su mandato. Capítulo 7, versículo 3. Yo también, una vez nacido, aspiré el aire como caí en la tierra, que a todos recibe por igual. Y mi primera voz fue la de todos. Lloré. Caí en la tierra, dice Salomón. Indudablemente se refiere, digamos, al modo de parir que existía en la antigüedad o en ese pueblo o allí en el desierto. Entonces, al parecer los niños caían al suelo mientras nacían, ¿no? Ese era el modo que tenían de llegar a la tierra, de salir a luz. Pero alguien pensará, y pensémoslo un poquito por diversión también, que Salomón cayó del cielo, de alguna especie de nave, siendo como son seres de otro mundo, de otro universo. Caía a la tierra. No es que haya caído de la nave, sino que es una manera de decir que viene de otro mundo, de otro espacio. ¿Y por qué no? ¿Por qué no podemos pensarlo fuera de, lejos de el ejercicio de palabras que se hace aquí, ¿no? Estas alegorías muy usuales en la Biblia? ¿Por qué no? Sabiduría 8, versículo 18. Pensando esto conmigo mismo y considerando en mi corazón que se encuentra la inmortalidad en emparentar con la sabiduría, en su amistad un placer bueno, en los trabajos de sus manos inagotables riquezas. Para quien se hace amigo de la sabiduría, para quien la busque y la ame, o la ame y la busque, encontrará incluso en ella un trampolín a la riqueza, a inagotables riquezas. No exime del trabajo de las manos, pero sí hace que el trabajo de las manos prospere y produzca aquello que se busca. Esto es clave. La sabiduría produce aquello que se busca. Retrocedamos un poco, actuando con sabiduría y oyéndoles. Primeramente tengo la claridad suficiente para encontrar el trabajo de las manos correcto. Este mismo trabajo de las manos correcto producirá las riquezas necesarias y adecuadas a dicho trabajo. Cuando yo busco, cuando escucho los consejos, cuando leo la Biblia, cuando descubro qué es lo que tengo que hacer, y me pongo manos a la obra en eso que encontré en mí, en esa semilla que estaba en mí, y hago el trabajo necesario, este mismo trabajo de las manos producirá las riquezas necesarias.
reflexiono, me conozco, busco en mí, encuentro la semilla que hay guardada en mí, busco mi virtud, mi don, lo que me gusta, lo que quiero, lo que soy capaz de hacer, y trabajo en ello. Ese trabajo, que no parecerá trabajo, sino que parecerá diversión, porque estoy haciendo lo que quiero, lo que me gusta, lo que amo, ese mismo trabajo producirá riquezas. No necesariamente ha de ser un trabajo que fatigue, como decíamos antes. Recordemos que la Biblia en muchas ocasiones nos dice que el trabajo de las manos trae riquezas y la pereza pobreza. Pero en muchas otras ocasiones dice que por mucho que nos esforcemos, nada logramos si no es por la gracia de Dios. Es decir, buscando y encontrando la sabiduría y oyéndole en nuestro interior, sabremos lo que hemos de hacer, que no necesariamente es hacer algo fatigoso. Y esto que hemos de hacer nos deparará riquezas. No hemos de despreciar lo que tenemos que hacer. Y tenemos que hacer lo que encontramos en nuestra interioridad que tenemos que hacer. Aunque sea humilde, aunque sea sencillo, aunque parezca nada, no nos puede avergonzar. No podemos subestimarlo. Es lo que nuestro corazón queremos. Y aunque nos saque lágrimas porque nadie la valora, tenemos que seguir adelante. Ya llegará el momento en que dirás, hasta aquí nomás, es suficiente. Y te retirarás con dinero o sin dinero. Pero habrás hecho lo que quieres, lo que te gusta, lo que amas, lo que descubriste en ti. Nuestra interioridad es el conocimiento de nosotros mismos. Dios y yo, como unidad, como uno solo, así como oró, pidió y señaló el propio Jesús, mucho más adelante, para que ellos sean uno, como tu Padre y yo somos uno. Entonces, cuando Dios y yo buscamos lo que soy en mi interioridad, entonces saldré adelante. Capítulo 9, versículo 17. Capítulo 9, versículo 17. ¿Y quién habría conocido tu voluntad si tú no le hubieses dado la sabiduría y no le hubieses enviado de lo alto tu Espíritu Santo? Eso es lo que acabamos de decir, ¿no? ¿Quién conoce la voluntad de Dios sino aquel a quien Dios mismo le quisiese revelar? Salomón lo insinúa aquí, a su manera, al decir que quien puede conocer la voluntad de Dios es aquel a quien Dios mismo da la sabiduría. Y junto con ello le envía de lo alto su Espíritu Santo. Solo así aprendieron los hombres lo que agrada al Señor, dice un poco más abajo. Recuerden, lea estos versículos. Capítulo 10, versículos 1 y 2. A ver. Ella protegió al primer modelado, Padre del mundo, que había sido creado solo. Ella le sacó de su caída y le dio el poder de dominar sobre todas las cosas. Interesante manera de caracterizar a Adán, el primer modelado. A quien, dice en el siguiente versículo, la sabiduría le dio el poder de dominar sobre todas las cosas. Interesante también la lectura de este versículo 2.
El dominio sobre todas las cosas requiere el poder que otorga la sabiduría. En tiempos de intenso afán y discusión ecologista, conviene tener en cuenta estos versículos, que son muy aclaratorios en cuanto a la disposición personal hacia la naturaleza, cuyo dominio por parte del hombre no arranca desde un afán de negocio o superioridad, sino desde una actitud más profunda y humana que ese tipo de actitudes, o más espiritual si se quiere. La sabiduría. Dominar la naturaleza requiere sabiduría. Es lo único que garantiza el respeto, la unidad, el cuidado y permanencia de la naturaleza en beneficio del hombre y de la naturaleza misma. Hay que ser sabios en la relación que tenemos con la naturaleza, con el resto de nuestros hermanos humanos. Hay que ser sabios. Y la sabiduría no es espontánea, hay que buscarla, hay que perseguirla. Hay que mirar, examinar la naturaleza, examinarse uno mismo, conocer la sabiduría de ese modo. Y tenemos la otra sabiduría, que es la sabiduría escrita, ¿no? Que está en este tipo de libros sagrados antiguos. Son personas, recuerden, son personas que descubrieron la sabiduría en sí mismos, dentro de sí, habitando en Dios. Y esa sabiduría la expresaron en estos textos. Por eso la Biblia es el libro absoluto. Y es un libro donde se encuentra la verdad que fundó nuestro mundo y nuestra sociedad. Nuestro mundo, nuestra vida en la tierra se fundó sobre la base de estos textos. Ahí está, de una vez y para siempre. Capítulo 11, versículo 4. Tuvieron sed y te invocaron. De una roca abrupta se les dio agua, de una piedra dura remedio para su sed. Hermosa composición la que forma este versículo. Hermosa manera de hablar de la provisión de Dios, de los cuidados que Dios tiene por quien le es fiel. En términos poéticos es una hermosa construcción, una bella manera de recordarnos que Dios está siempre con nosotros, aún en las circunstancias y momentos que creemos más imposibles. Precisamente como este versículo, de lo más increíble, de lo menos pensado, cubrió Dios su necesidad de ellos, sin importar que pareciera imposible que de una roca pudiera brotar agua que pudiera saciar su sed. Nos recuerda un suceso en el desierto ocurrido con Moisés, con Josué. El pueblo tenía sed, exigía beber y sobrevivir, y entonces golpearon la roca y brotó agua, ¿no? Esto es más o menos lo que está recordándoles. Si nosotros tenemos sed, Dios nos ayuda y está con nosotros y nos ayuda aún de lo imposible. Dios está siempre con nosotros, dispuesto a cubrir nuestra necesidad. Es para mí un misterio aún descubrir en qué ocasiones es necesario pedirle, invocarlo para que Él actúe, como dicen algunos pasajes bíblicos. Y en qué ocasiones parece Dios actuar por propia iniciativa y sin necesidad clara de tener que pedirle o invocar su asistencia providente, como dice la Biblia en otras ocasiones. A veces Dios sabe todo. Y a veces no es necesario pedirle, porque Dios nos proveerá. Y en otras ocasiones dice, pidan y se les dará, pidan. Bueno, hagamos ambas cosas. Pero aún en esta especie de ambigüedad es cierto y claro una cosa que deja sin lugar a dudas los textos. Dios siempre responde. Dios siempre está ahí. Siempre podemos estar seguros de su presencia y de su providencia, aún en los momentos que parecen más imposibles.
Versículo 15. Por sus locos e inicuos pensamientos, por los que extraviados adoraban reptiles sin razón y bichos despreciables, les enviaste en castigo muchedumbre de animales sin razón, para que aprendiesen que por donde uno peca, por allí es castigado. Pues bien, podía tu mano omnipotente, ella que de informe materia había creado el mundo, enviar contra ellos muchedumbre de osos o audaces leones. Qué interesante. ¿Hay aquí alguna insinuación de culto reptiliano? Bueno, insinuación no. Es absolutamente claro que había culto a reptiles, a dioses o seres con forma reptiliana. Si se refiere a los cultos egipcios, ya sabemos que efectivamente tenían dioses con distintas zoomorfias, ¿no? Y la interpretación que hace la Biblia de Jerusalén a pie de página así lo deja ver. Y con ello cierra la interpretación más obvia. Solo que algunos nos entretenemos buscando otro tipo de sospechas en tanto podamos. Eso que algunos hablan de que existen seres reptilianos que son de otras galaxias, de otros planetas, ¿no? Y aquí habían pueblos que les rendían culto a ellos. No eran solamente estatuas con caras o cabezas de animales. Y además, ¿por qué se les ocurrió hacer estatuas, figuras con cuerpo humano y cabeza de animal? ¿Por qué? ¿De dónde sacaron el modelo? Versículo 17. También es interesante, pues el autor hace gala de asombrosa intrepidez para declarar un evento cósmico. La creación del mundo a partir de materia preexistente. Dice, pues bien podía tu mano omnipotente, ella que de informe materia había creado el mundo. Se atreve el autor a sospechar que antes de crear el mundo había materia. Había materia. Entonces, si uno trabaja un poquito, había materia, Dios creó materia informe, y lo dice la Biblia, y luego empieza a formar los planetas, la Tierra, las estrellas. El hombre. Pero ya en ese tiempo existía esa insinuación, esa idea, ese pensamiento inteligente, sabio, moderno. Recordemos que desde la filosofía y la teología más primitiva, las tendencias eran considerar la creación ex nihilo, ¿no? Desde la nada. Y la creación desde materia previa. Obviamente, la conciliación de ambas posturas no es difícil y no tiene por qué solo ser una postura acomodaticia, sino una conciliación que no repugna a la razón. Dios crea una primera materia informe, caótica, y luego ordena y da forma cuando aquel caldo primigenio está suficientemente ambientado según su propósito. Esta conciliación podría admitir incluso la evolución, sin problema. Capítulo 12. Hay mucho que decir aquí. Este capítulo es extremadamente complejo si se quiere ver a un Dios bondadoso, lleno de paciencia y amor. O Dios no lo es. Sus sentimientos y emociones no son como los nuestros. No tiene sentimientos ni emociones. Y este capítulo solo intenta explicar de la mejor manera que puede las acciones y actos atribuibles a Dios. O Dios no es bondadoso, o Dios no tiene sentimientos e emociones. Y si nada ocurrió como se esperaba que Dios castigara a las personas que cometían tales actos deleznables, y el escritor, asombrado y hasta decepcionado por no ver la justicia, decide ver más allá
y perciben esta falta de castigo un acto de misericordia de Dios. Hacían bacanales, dice, devoradores de entrañas en banquetes de carne humana y de sangre a estos iniciados en bacanales. Pero aún con estos, por ser hombres, te mostraste indulgente. El autor esperaba un castigo ejemplarizador para esa raza de hombres crueles y perversos, y al no ocurrir lo atribuye a la misericordia de Dios y dice, por ser hombres te mostraste indulgente. ¿Que acaso hay otros seres que no son hombres y con los que Dios es más severo? ¿Es esta la dinámica de la inspiración de los textos sagrados? O como dicen algunos, el autor expresa más bien aquello que no contradiga su propio sentir y acomoda el texto, ya que todos esperamos el castigo de Dios porque eran malvados y estamos acostumbrados a que Dios castiga a los malvados y esta vez no los castiga, los perdona. Entonces, hablemos de la misericordia de Dios. ¿Ven? Dios es misericordia y empezamos a acomodar. Esa es la dinámica de los escritos. Por otra parte, no debemos olvidar que la Biblia no es necesariamente histórica. No todo lo que está relatado ocurrió en sus mínimos detalles, de manera que en este texto bien pudiera alguno decir que el escritor se vale de hechos o acontecimientos o experiencias para expresar una enseñanza vital, que en todo caso tampoco lo deja insatisfecho en su propio sentir. Dios es misericordioso en extremo, aun con los más crueles ejemplares de la raza humana. Por eso el castigo no llega, o llega en muy menor grado de lo que uno hubiese esperado. Nosotros esperamos y buscamos castigo para todas las personas que cometen acciones crueles hoy día. Dios perdona. 16:24. Capítulo 16, versículo 24. Porque la creación, sirviéndote a ti, su hacedor, se embravece para castigo de los inicuos y se amansa en favor de los que en ti confían. ¡Qué maravilloso! Es interesante leer estos versículos. La naturaleza aparece respondiendo casi emocionalmente a las acciones del hombre. La tierra, la naturaleza, aparece reconociendo a su hacedor y respondiendo a sus leyes. No es nada extraño llegar a pensar que ya entonces hubiera una intuición acerca de la tierra como organismo vivo, que se altera y descontrola con la iniquidad y maldad humana, le afecta la iniquidad y maldad humana, y se amansa y responde con la bondad, la confianza y la paz que vibra desde el espíritu humano. ¡Qué maravilloso es sentirlo así! El versículo 28 acompaña a estas reflexiones con una idea que podríamos llamar mística, metafísica, cuántica. El autor invita al creyente a madrugar en sus oraciones, a orar a Dios en esa franja de tiempo que queda justo antes de que el sol aparezca en el horizonte. No es extraño ver aquí un conocimiento especial que refiera a los beneficios que tiene recibir los primeros rayos del sol en el cuerpo, en la biología, incluida la mente, el cerebro. El autor insinúa los beneficios que tiene para el cuerpo físico y el psicológico tanto la oración como la madrugada. Con ello les enseñabas que debían adelantarse al sol para darte gracias. El versículo 26. De este modo enseñabas a tus hijos, querido Señor. No, perdón. De este modo enseñabas a tus hijos, queridos Señor, que no son las diversas especies de frutos los que alimentan al hombre, sino que es tu palabra la que mantiene a los que creen en ti.
no solo de pan vivirá el hombre. El versículo 26 nos muestra acaso que sería posible vivir sin comer. No me acusen de exagerado. No me acusen que estoy dando vuelta a una cosa loca, que va lejos, ¿no? No. Estoy leyendo un poco más allá de lo que aparece. De este modo enseñabas a tus hijos que no son las diversas especies de frutos los que alimentan al hombre, sino que es tu palabra la que mantiene a los que creen en ti. Yo solo estoy leyendo, sin tener que interpretar. Solo estoy leyendo. Es tu palabra la que mantiene a los que creen en ti. En el capítulo 19, versículo 6, podemos ver una especie de corolario a todas estas reacciones y misterios en el comportamiento de la tierra. La creación entera es obediente a las órdenes de Dios. Pues para preservar a tus hijos de todo daño, la creación entera, obediente a tus órdenes, se rehizo de nuevo en su propia naturaleza. Dios ha impregnado la creación con leyes inmutables y la naturaleza responde y actúa fielmente conforme a ellas. Son estas las leyes que la ciencia ha descubierto progresivamente, impregnadas en el movimiento de la naturaleza, y que ha llevado a muchos a decir que la naturaleza entera tiene tal precisión en sus movimientos, en sus causas, en sus consecuencias, en sus equilibrios, que no es necesaria la intervención de una especie de creador. Miren la contradicción. Dios pone en la naturaleza todas las leyes, y este texto, muy antiguo, más antiguo que otros textos que hablen sobre la naturaleza, dice que la naturaleza obedece las leyes de Dios. Ya habla de que hay leyes en la naturaleza, leyes por las que se rige el cosmos, la naturaleza. Y curiosamente esas mismas leyes hacen decir a algunos científicos escépticos que no es necesario Dios. Y entramos en un bucle ahí. La naturaleza vibra, se mueve, crece, actúa. Es debido a las leyes que Dios puso en ellas. Entonces viene otro y mira esas leyes y dice, no es necesario Dios. La naturaleza se pudo crear y mantener solita. Quiero que nos quedemos con el alimento. Bueno, con todo esto, pero más encima con el alimento. ¿Sería posible vivir sin comer? Solo de la palabra de Dios. ¿O es que efectivamente hay un alimento divino que puede sostener y reemplazar el alimento común, el alimento que nos da la naturaleza, el alimento humano? Nuestro próximo libro, Eclesiástico.